Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer muy afectivamente la invitación al Ministerio, a la Oficina de Cooperación con la UNESCO, a la Oficina Regional de UNESCO y particularmente a Ana María Foyce, que ha sido siempre pertinaz en la idea de que yo estuviera aquí. Y deciros que estoy muy contenta de estar, que es para mí un verdadero honor compartir estas dos jornadas, estos 2 días de diálogo, de reflexión sobre el tema de la convivencia escolar y de la mejora de la convivencia, la prevención de la violencia. Y ya, sin más, deciros que he preparado algunas ideas que están ahí pensadas simplemente como estímulo para, a ser posible, que después haya un debate sobre estrategias, sobre las escuelas y la posibilidad de una educación para la paz que de verdad sea efectiva. Si empezamos por algunas declaraciones, quería indicar que la historia de la atención a los derechos humanos de la infancia es una historia desgraciadamente muy corta y que muchas veces está llena de muy buenas palabras. Las buenas palabras, las declaraciones y las intenciones son siempre bienvenidas. Pero no nos deben hacer perder la mirada de que son palabras que tienen que convertirse en hechos, que mientras tanto solo son palabras, ¿no? En realidad, solo de esta frase quería recordar que es relativamente reciente, es decir, que estaban ya los Beatles teniendo su importancia cuando a la sociedad se le ocurrió que, además de los derechos generales, de los derechos humanos, había que pensar particularmente en los derechos de la infancia. Es mucho más tarde, en el año 89, cuando esta declaración se convierte en convención, es decir, cuando se empieza a pensar que las palabras no bastan y hay que exigir a los gobiernos que hagan algo concreto, que empiecen a hacer cosas concretas para lograr estas intenciones. Estamos hablando del año 89 y de esa convención solo querría recordaros que pone niños y que aquí todo el mundo, cuando ha saludado a los niños y a las niñas, a los compañeros y las compañeras. Es decir, también se ha quedado vieja esa idea, porque el niño es niño y niña y las diferencias y las exclusiones y las desigualdades que a veces tienen que ver con ser chico o chica, ser niño o niña, también es importante que las tomemos en cuenta. También quiero decir que con el tema de la violencia, que yo tocaré no de una manera absolutamente global, pero sí tocaré continuamente el tema de la violencia, decir que son muchas las formas de violencia y que todavía incluso en relación a la cultura hay formas de violencia que están perfectamente visualizadas y otras que están todavía ocultas y otras que casi se justifican algunas veces en relación a las culturas y a las microculturas. Simplemente decir que hay que estar abierto a observar todas esas violencias y que la tarea de proteger y de educar para la paz, en mi opinión, casi está empezando. Después decir unas palabras que me gustaron mucho ayer, que pasé todo el día leyendo la buena cantidad de literatura que Ana María me había pasado, que me gustaron mucho de la señora Mónica Jiménez, ¿no? Es interesante comprobar que me gustó encontrar que estoy de acuerdo con ella, al menos en estas dos grandes ideas, ¿no?
que hay todavía una gran distancia entre las declaraciones y la práctica concreta de ciertas declaraciones. Y después, otra idea que dice: solo una educación de calidad con equidad garantiza una convivencia sana, asegura la calidad de la vida y un desarrollo humano, económico, social y equilibrado. Parece una frase verdaderamente interesante con la que me identifico. Es decir, cuando ahora hablemos de convivencia, cuando nos pasemos 2 días enteros hablando de convivencia, no se nos olvide que la escuela es convivencia, pero que la escuela es también el centro público, el lugar, el escenario público más importante para tratar de potenciar el desarrollo de los individuos, el desarrollo humano, y que eso tiene grandes variables económicas y sociales que no se nos deben olvidar. A veces nos metemos mucho en un asunto y no nos damos cuenta de que la escuela es mucho más. Después, para terminar con las ideas y con las frases de otras personas, hay una frase de una poeta vuestra que yo paseo por el mundo entero, y me gusta mucho que la UNESCO la hubiera incluido entre sus frases, pero a mí me resulta una exigencia personal. Es decir, yo soy psicóloga, soy profesora de psicología, mi campo es la psicología y me interesa la mente de las personas, ¿no? Pues Gabriela Mistral dice que las guerras, con una clarividencia extraordinaria, que las guerras comienzan en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde debe construirse las defensas de la paz. Eso a mí me da legitimidad, eso a mí me hace sentir que lo que hago es legítimo, que lo que hago está bien y que aunque hay otras maneras de hacerlo y hay otras perspectivas disciplinares y hay otras miradas, en realidad la mirada psicológica a mí me la avala Gabriela Mistral cuando dice lo que dice. Me interesa la mente del ser humano y creo efectivamente que es la mente del ser humano donde se va a producir, donde se tiene que producir la transformación para la paz. Y hasta aquí las palabras, ¿no? Y hasta aquí las grandes declaraciones. Ahora, si esto fuera una lección, que humildemente no creo que sea magistral, pero sí un exponer mis ideas, quería haceros partícipe de cómo lo he organizado, cómo lo he pensado. He pensado, no sé si se oye bien, porque es que he conseguido colocarme fatal respecto del uso de esto. He pensado hacer una primera parte recordando o comunicándoos lo que son las lecciones que yo he aprendido y desde dónde las he aprendido, tratando de traeros en alguna medida lo que siento que es una cierta mirada europea en la medida en que yo trabajo allí, aunque amo este continente, mi día a día está en Europa, ¿no? Contaré algo de lo que creo que son unas lecciones que yo he aprendido, ¿no? He aprendido que el éxito investigador es importante, es decir, he aprendido que la investigación es muy importante, he aprendido que la investigación sin apoyo de la sociedad, sin apoyo de las grandes instituciones se pierde con frecuencia y que ha sido importante el apoyo. He aprendido en investigación que la convivencia educa tanto para la vida en sociedad como para la competencia personal de los individuos ejecutando esas relaciones interpersonales, esa vida social. Porque, y esto es algo que que avanzaré luego, entiendo que una educación que construye la convivencia es una educación que construye el criterio moral. Una segunda parte la dedicaré a hablar de lo que entiendo que son retos, que son grandes retos, grandes iniciativas que tenemos todavía por delante. Tenemos mucho que hacer en la medida en que hemos descubierto con una cierta claridad dónde está, digamos, la tarea, dónde está lo que hay que hacer, ¿no?